El título de esta lección es La rebeldía del hombre es castigada por Dios. El texto áureo se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Y vamos a repetir este texto áureo que es muy importante, que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2, solamente hasta la coma, segunda coma. Otra vez, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Pueden tomar asiento. Gloria al Señor. Sabemos muy bien que el ojo del cuerpo es la lámpara para nuestro cuerpo. Y es por eso que el texto áureo dice que nuestros ojos, para alumbrar nuestro cuerpo, deben estar dirigidos solamente a Jesús, el autor y consumador de la fe. Gloria al Señor. Conforme a este texto áureo, vamos a irnos al Antiguo Testamento, el libro de Números, capítulo 21, versículo 4. Números 21, 4. Lo vamos a leer, este pasaje que había ocurrido en los tiempos de Moisés, cuando iban camino hacia la tierra prometida por Dios. Dice así, Números 21:4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Si nosotros tomamos en cuenta este versículo, sí, ellos salieron de Israel y estaban yendo hacia la tierra prometida, pero Dios les había probado en el desierto cuánto era la fe que ellos pusieron en Dios. Pero cuando ellos ya partieron, estaban en el mar, pasaron el Mar Rojo y estaban en el desierto, vino el desánimo del pueblo por el camino. El desánimo es algo que a todos los que tenemos fe en Dios no nos conviene. Desanimarse es no seguir. Desanimarse es no perseverar. Eso es desanimarse. ¿Cuántos se desaniman yendo por un camino y dicen, es muy lejos, no podemos ir en este sol? En este camino que tiene mucha arena, no hay ni agua. Se desanimó el pueblo. Así, de la misma manera, para nosotros es un ejemplo esta historia de aquel pueblo de Israel. También nosotros nos desanimamos, estando yendo en el camino. Sí,
El Señor nos mostró el camino, que es Jesucristo. Y aquel que toma el camino angosto de sacrificio, aquel que toma el camino que nos ha mostrado para ir al cielo, no nos vamos a eternizar nosotros aquí en la tierra. Un día tenemos que irnos. Y mientras vivamos aquí en la tierra, estamos en ese camino todos los días y vienen los desánimos. Ciertamente Dios prueba si tenemos fe o no tenemos fe a través de lo que pasa en el diario vivir de todos nosotros. En aquellos tiempos también había probado así al pueblo y ellos se desanimaron. El desánimo es no seguir, volverse atrás. Ellos hicieron eso. Que continúa en el 5, 21:5, y dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Qué tremendo, hermanos, cuando hay desánimo, sin darnos cuenta, estamos hablando mal contra Dios. Ese pueblo había hablado mal contra Dios, hermanos, y contra Moisés. Moisés era el líder del pueblo de Dios, el que hablaba con el Señor, el que estaba, hermanos, llevando por ese camino del desierto hacia la tierra prometida. Pero el pueblo, hermanos, al ver que no había ya pan ni agua, como en estos tiempos que vivimos, tiempos de crisis, tiempos donde está escaseando todo y los precios aumentan, y parece que no hay esperanza de vivir, como ese pueblo en el desierto. Y ellos aún todavía dijeron que era un fastidio este pan tan liviano. No nos olvidemos que el Señor, hermanos, hizo llover el maná todas las mañanas para que ellos se alimentaran en el desierto. Pero ellos, dice, ya no querían, se habían, hermanos, fastidiado de ese pan. Es así, hermanos, que en estos tiempos también, hermanos, su pueblo, los hijos que creen en el Señor, aquellos que han recibido a Cristo en su corazón, están yendo en el camino hacia el cielo, se presentan pruebas. Y hay muchos que viendo esas pruebas ya no quieren continuar. Ya no quieren. Van a la iglesia, escuchan la palabra de Dios, se aburren. Fastidio es para ellos. Así, hermanos, es el hombre. Habla contra Dios y contra su líder. En las iglesias hacen lo propio. Se aburren de Dios. Muchas veces cantamos lo mismo, dicen, lo mismo y lo mismo, ¿hasta cuándo? Hermanos, es un fastidio para ellos. ¿Acaso Dios no está tomando en cuenta? ¿Acaso Dios no siente lo que nosotros pensamos? Y muchas veces hasta hablamos mal del que nos dirige, de un pastor, de un líder, que ellos han sido puestos por Dios como Moisés,
Moisés ha sido llamado por el Señor en el monte Sinaí, y ahí el Señor le dio órdenes para que saque a su pueblo. Y ese pueblo estaba ya en el desierto con Moisés. Miren, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es darnos cuenta que cuando vamos a la iglesia vamos por Dios, no vamos por el hombre, vamos por el Señor, a agradarle, a adorarle. No tenemos estatuas, no tenemos figuras para ser idólatras, pero creemos de que el Señor está al medio de nosotros. Y esa es la fe, en el que produce gozo, paz. Pero es al contrario. Cuando hacemos esto, ¿qué pasa, hermanos? ¿Creen que el Señor, hermanos, no le agrada lo que su pueblo habla contra él y su líder y su siervo? Miren lo que Dios dice, hermanos, en el versículo 6. Y Jehová, dice, envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Por qué causas? ¿Cuál es la causa de este castigo tan tremendo que Dios ha enviado a su pueblo, hermanos? Las serpientes venenosas, hermanos, dice, eran ardientes, mordían, era como una plaga, que aparecían las serpientes en tu casa, en el patio, en el camino, y los mordían a todos los que habían hablado mal contra Dios y contra su siervo. Había mucha mortandad. Hermanos, hay muchos que creen que Dios es malo. Malo es Dios. ¿Por qué permite que muera la gente? ¿Por qué permite que sigan muriendo todos los días? Es por el pecado. Porque el hombre, hermanos, es peor que un animal. No se recuerda de Dios. Todavía, dice el buey, dice, conoce a su amo. Va atrás de su amo y sabe dónde le da, dice, la comida. Pero el hombre, no. Hasta habla mal contra Dios. Así es el hombre, hermanos. Y por eso recibe el castigo de muerte. Mordía a la gente, eran venenosas y morían. Sea padre, sea hijo, sea hermanos, mujer, todos habían hablado mal contra Dios. Ellos hasta querían volverse a Egipto otra vez, imagínense, hermanos. Nos volveremos. Nos ha sacado aquí al desierto para que muramos de hambre. No hay pan, no hay agua. ¿Y dónde está la promesa del Señor? Ellos se habían olvidado que les iba a llevar hasta la tierra prometida. ¿Dónde está esa fe? ¿Dónde? Que el Señor ha dicho que iba a estar siempre con su pueblo, junto a su siervo. ¿Dónde estaba? Así en estos tiempos también el hombre
dejó de creer en Dios. Y por esta razón el Señor castiga. Hay mucha mortandad, como en la rebelión de Coré, un hombre que se ha rebelado contra Dios, igualmente contra Moisés. Allí murieron 14.600 hombres por solamente haberse rebelado contra Dios. Por eso no es bueno rebelarse contra Dios. ¿Qué es el hombre, hermanos? Para Dios el hombre es un gusano que está en la tierra, hermanos, arrastrándose. Pero ¿cómo será, hermanos? Ese gusano a veces se rebela contra Dios. Y como hoy día el hombre, la humanidad se ha rebelado contra Dios, contra el que ha creado el cielo y la tierra. Pero vamos a ver también cómo a través del castigo el hombre recién reconoce, se arrepiente de haber hablado mal contra Dios. Al mirar tanta muerte, muertos por aquí, muertos por allá, morían todos los días porque las serpientes estaban, hermanos, mordiendo y estaban, hermanos, había harta mortandad. Y a la gente, hermanos, decían, parece que vamos a morir todos. Se dieron cuenta que ese castigo no era, hermanos, tampoco para mal, era para bien, para que se arrepiente el hombre. Hoy día también castigo ha de venir, hermanos, contra los desobedientes a la palabra de Dios. No se va a quedar así. Dios castiga para bien, no para mal. Recibimos a veces castigo y tenemos que reconocer, hermanos. No decir, esto me ha pasado, ¿cómo me puede pasar esto? Pero si yo soy hijo de Dios, pero si yo voy a la iglesia, pero si yo leo la palabra de Dios, pero si yo oro. Pero no nos damos cuenta que en nuestro diario vivir estamos haciendo mal. Vivimos mal, no conforme a lo que dice los mandamientos de Dios. Y el pueblo, hermanos, reaccionó. Tenemos que reaccionar nosotros. ¿Qué está pasando? Ahora hay, hermanos, tanta enfermedad como aquella enfermedad que vino el 2020 a Bolivia, el COVID-19. Nos encerraron 40 días. A todos, y todos salían con miedo de poderse contagiar de esa enfermedad. Entonces, tenemos que reaccionar. Esos son castigos de Dios. ¿Cómo reaccionó ese pueblo, hermanos? Vamos a leer el versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Pero antes nos hemos adelantado el 7. Aquí está el reconocimiento del pueblo, que dice, entonces el pueblo vino a Moisés, después de que estaba pasando mortandad, muerte por aquí, muerte por allá. Vino el pueblo a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. ¿Reconocieron o no reconocieron que habían hablado mal contra Dios?
y contra su siervo. Tenemos que reconocer nosotros también. A veces hablamos mal contra su siervo y estamos hablando mal contra Dios. Porque el que le ha puesto a su siervo ha sido Dios. ¿Quién le ha puesto a Moisés si no es Dios? Entonces han ido dice, a encontrar a Moisés y a decirle, hemos pecado. Reconocieron, se arrepintieron, hermanos. Así tenemos que arrepentirnos también nosotros, para que Dios tenga misericordia. ¿Y qué hizo Moisés? Dice, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Qué ha pedido el pueblo? Que quite las serpientes, dice, a Dios. Le rogaron, le dijeron a Moisés, habla con Dios. Señor, por favor, estamos muriendo. ¿Y qué hizo Moisés? Oró. Es así que tenemos que nosotros, hermanos, orar en estos últimos tiempos que estamos pasando. Oró, dice, por el pueblo Moisés. El 8 por eso dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponle sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. He aquí una prueba más les da, hermanos, de obediencia a su pueblo. Moisés, hermanos, ha hecho, dice, una serpiente, hermanos, haría de bronce, bruñido, y lo puso en el lugar más alto de un edificio, para que cualquiera que fuere mordido por la serpiente mirare a ella, dice, y vivirá. Y por esa razón, dice el 9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Cómo sería eso? Una mordida de una serpiente, hermanos, es algo fatal. No es solamente mordida, su veneno, hermanos, se introduce al cuerpo. Va por la sangre, se va por todo el cuerpo y elimina, hermanos, al hombre ese veneno. Pero cuando ellos eran mordidos, hermanos, ¿qué hacían? Miraban, dice, hermanos, a la serpiente que había puesto, dice, en un lugar alto, y dice, se sanaban y vivían. Vivían, aún así, después de haber mordido la serpiente. Porque quien los sanaba era Dios a través de su obediencia. Así, hermanos, el Señor. Y por eso dice, gloria a Dios, esa serpiente que ha dicho que haga Moisés, era un símbolo también para nosotros. ¿Por qué ese símbolo para nosotros? Era un símbolo de que hoy día, si bien no hay serpientes que puedan matarnos con su veneno, pero sí, hermanos, hay los demonios y Satanás,
que siempre está tentando de una y otra manera, hermanos, al hombre para que caiga en pecado. Y el hombre cae en pecado, hermanos. Si no se arrepiente, es la muerte. Porque dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Pero hermanos, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué tenemos que hacer ahora nosotros en estos tiempos? Ciertamente, la venida del Señor Jesucristo se ha, hermanos, profetizado desde mucho más antes que el Señor venga. Ahí está Moisés. Ya levantó, hermanos, el símbolo de que Cristo iba a ser crucificado en un madero. Cristo, así, hermanos, como fue levantado, dice, esa serpiente de bronce por Moisés, hoy día Cristo fue en nuestros tiempos levantado, dice, allá en Jerusalén, en el monte alto. Ahí estaba el Señor crucificado. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? 1 Pedro capítulo 2, 24-25. Si bien estaba, hermanos, simbolizando ya el sacrificio de Cristo para nuestros tiempos, 1 Pedro dice, hermanos, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué lindo, hermanos. Nosotros vivíamos en pecado. Estábamos, hermanos, con dirección a la muerte. Muerte del alma, muerte del corazón. Pero Cristo fue levantado. 3 días de sacrificio el Señor, y fue crucificado en aquella cruz. Y por eso nos dice Hebreos capítulo 12:2, puestos los ojos en Jesús. Si hemos pecado, ¿en quién tenemos que poner nuestros ojos? ¿En aquella serpiente que había levantado Moisés? Ya no, esos tiempos fueron para aquellos tiempos del pueblo de Israel en el desierto. Pero para nuestro tiempo, hermanos, el pecado es como el veneno de la serpiente. Entonces, tenemos que mirar a Jesús, que es el autor, consumador de la fe. Mira a Jesús. Por eso dice ahí una alabanza al Señor. Si tú estás triste, mira a Jesús. Si tú estás enfermo, mira a Jesús para sanarte. Si tú estás pasando pruebas, mira a Jesús para fortalecerte.
puesto los ojos en Jesús, tenemos que vivir. Así vamos a poder recibir, hermanos, la vida. Porque Jesús ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios. De esta manera, hermanos, yo los invito en esta mañana a mirar a Jesús. Miremos a Jesús si hemos pecado. Miremos a Jesús si hemos hablado mal de Dios. Miremos a Jesús si hemos hablado mal de algún siervo que predica la palabra de Dios. Miremos a Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora el Señor, después que ha sufrido en la cruz por nosotros, Él fue menospreciado, desechado. Dios le levantó, resucitó, venció la muerte y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Hermanos, vamos a orar en este momento. Qué bueno es reconocer que hemos pecado. Qué bueno es decirle al Señor, he hablado mal contra ti, he vivido mal contra ti. Y Dios tendrá misericordia de nosotros y miraremos a Cristo en la cruz, puesto los ojos en Jesús, y tendremos vida. El Señor los bendiga. Oremos, nos pondremos de pie. Oremos. Arrepiéntete, dice el Señor en 1 Juan 1:8. Si confesares tus pecados, ante Dios, dice el Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado en este momento, Señor. Miro con mis ojos espirituales que estás en la cruz, Señor. No quiero morir, quiero vivir. Dame esa vida. Dame esa vida de gozo, de paz y de felicidad. Jesús de Nazaret, ayuda a mi familia. Ayuda a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor. Gracias te damos, porque tú eres, Señor, nuestra vida. Tú eres nuestro camino, tú eres nuestra verdad, en quien confiamos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Dios os bendiga a cada uno de ustedes.